sería quizá un poquito menos, porque de esos 10.756 millones de dólares que recibimos el año pasado de remesas, 85% viene de Estados Unidos. El otro 15% viene principalmente de España, de Suiza, de Italia y de Canadá. En un mundo donde las fronteras físicas y políticas se vuelven cada vez más rígidas, las conexiones humanas persisten a través de hilos invisibles de solidaridad y de esperanza, lo que nos hace humanos. Uno de esos hilos son las remesas, tan importantes para millones de personas. Son envíos de dinero que esos inmigrantes que están dispersos en el mundo y la mayoría en Estados Unidos realizan a sus familias. De hecho, las familias, muchas dependen de esos envíos, sustentando economías completas y fortaleciendo lazos afectivos en la distancia que ni las políticas tampoco pueden romper. Y los dominicanos somos de los países que mayor inversión hacemos en las remesas. Somos de los países más solidarios en cuanto a enviar dinero desde cualquier parte del mundo, pero como decía Lisette, principalmente donde está la mayor diáspora dominicana, que es en Estados Unidos, pero también en España, siempre mandándole dinero a sus seres queridos aquí en la República Dominicana, y la verdad es que somos los dominicanos de los países que más aportamos en eso. Sin duda alguna. Así que vamos a tocar ese tema, pero como antesala vamos a dar paso a nuestro compañero Luis Villaverde con la mirada en contexto, y al regreso conversamos con Richard Medina. Miren esta remesa que mandó Luis Villaverde. La política anti-inmigración de Donald Trump ha llegado a niveles nunca antes vistos en la historia. El nuevo palo acechado que planifica dar el gobierno del presidente Trump para fastidiar aún más a los migrantes, sean legales o indocumentados, es gravar las remesas. Y es que actualmente el gobierno federal ha introducido un proyecto de ley en el Congreso estadounidense con el cual se pretende aprobar un impuesto de 5% a las remesas enviadas desde Norteamérica. De aplicarse ese nuevo gravamen, se estaría cobrando $5 por cada 100 que se envía al exterior. Es decir, que el que mande 1,000 billetes verdes a su país deberá pagar 50 solo por impuestos. Aunque la cifra no es exagerada, lo cierto es que ese impuesto se sumaría a la política de acoso contra los no ciudadanos estadounidenses radicados en el gigante del norte. Aunque el impuesto también aplicaría para sus nacionales, hay que establecer que por el sistema impositivo norteamericano se le terminaría retornando una buena proporción de lo pagado por concepto de remesas. Sin embargo, el gran golpe lo sentirían países como la República Dominicana, donde las remesas aportan entre el 8 y 10% del Producto Interno Bruto. En este 2025 se proyecta recibir en el país por concepto de remesas unos 11.700 millones de dólares, tomando en cuenta que en el primer cuatrimestre se recibieron más de 3.900 millones de la misma moneda. Es decir, que habría que restar a finales de este año cerca de 400 millones de dólares al PIB de aprobarse ese impuesto en las próximas semanas. Aunque parezca exagerado, lo cierto es que este es otro golpe sutil a las economías familiares de los trabajadores extranjeros en los Estados Unidos, quienes están presenciando cómo el sueño americano se está convirtiendo cada vez más en una pesadilla. Gracias, Richard, por acompañarnos. Richard, recordamos que es el director de la Escuela de Economía de INTEC. Hay que hacer la salvedad que la propuesta de esta ley o orden ejecutiva establece que estarían exentos de pagar ese 5% a las remesas solo los que son ciudadanos. Para que tengamos una idea de lo que eso representa para la economía dominicana, agregamos otros datos a los que ya Luis Villaverde aportó. 10.756 millones en remesas recibió el país solo durante 2024. Entonces, y en los primeros 4 meses de este año, es decir, de enero a abril, ya han ingresado 3.917 millones de pesos. Entonces, eso en los últimos años ha representado entre un 8 y un 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Estamos hablando que de esos 10.000 millones, el 5% son 500, o sea que de 10.000 millones, Richard, el fisco norteamericano se va a quedar con 500 de esos 10.000.
Muy buenas noches, Víctor y Lisette. Sería quizá un poquito menos porque de esos 10.756 millones de dólares que recibimos el año pasado de remesas, 85% viene de Estados Unidos. El otro 15% viene principalmente de España, de Suiza, de Italia y de Canadá. Cierto. Entonces yo diría que en lugar de los 500, quizá un poquito menos, 460, 470. Dicha, pero ¿y qué es lo que le ha dado al amigo de Lisette Selman, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que anda buscando cuarto para... Bueno, él dice que lo que busca es precisamente reducir el déficit, que por cierto, Moody's le bajó la calificación a Estados Unidos por la gran deuda que tiene. Trump está con el cuchillo en la boca buscando Sí. cuarto. No, Sí, ellos, todo esto de las remesas, de los impuestos a las remesas, viene más que nada por una ley fiscal. Hace 7 años, en 2018, hubo una ley que le dio exenciones tributarias, es decir, que le quitó impuestos a diferentes grupos en Estados Unidos, empresas, ciudadanos, familias, etc. Esa exención fiscal vence ahora en 2025. Entonces, debido a ese vencimiento que se está tirando una nueva ley. ¿Qué nuevo hay en esta nueva ley? Primero, que le quita impuestos a pagos de seguridad social, pagos de propinas, pagos de horas extra que se trabaje, y que le pone impuestos a varios grupos poblacionales, en especial a las remesas le pone un 5%. Entonces está como quien dice compensando. Yo creo que eso afecta bastante a diferentes países, sobre todo en América Latina, en Centroamérica, en República Dominicana, pero vamos a ver cómo ellos logran implementarlo, por esa provisión que usted dice de que están exentos aquellos que son nacionales de Estados Unidos. Richard, ¿podría verse esta medida no solamente económica, sino como un adicional al plan de reducir la inmigración foránea, llamémosle así, porque ya no solo ilegal, porque... Yo creo que Trump sí ha tenido éxito en parte en eso, porque si uno ve mensual, ahora mismo está llegando apenas un 7, o entre un 4 y un 7% de las personas que antes llegaban por la frontera sur de Estados Unidos con México. Es decir, que los encuentros de personas que llegan ilegalmente o que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos con las fuerzas de seguridad que están en la frontera ha caído más del 90% después de la administración Trump. Ahora bien, el tema de las remesas a mí no me queda tan seguro, no me queda tan claro. Primero, si hay una exención diciendo que pueden fuentes verificadas de Estados Unidos mandar remesas, que son nacionales, pues entonces nada quita que una persona que no sea, que no esté legal en Estados Unidos, o que esté legal pero que sea un tenedor de tarjeta verde o green card, pues que lo haga con alguien que sí sea ciudadano americano. Sí, porque tú sabes que si tú estás ilegal allá, tú no puedes mandar remesa, porque te piden una ID a la hora que tú vas a la agencia. Claro, pero buscan terceros. Exacto, tú sabes que el dominicano la busca. Lo otro es que hay muchas remesas que no se contabilizan probablemente, pero que vienen con personas que viajan a República Dominicana. Llévamele $100 a mi tía, claro, dámele sí, 200 al primo. Y lo otro, que creo que no es menor, es que las remesas tienen un costo de envío. Cuando uno ve de las regiones del mundo donde son más baratas, básicamente Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que cuestan aproximadamente un 4 a un 6%. Entonces, si se da ese elemento... Es el día entonces sería. Habría que sumarle. Yo creo que el fee, la comisión de transferencia, probablemente aumente, ¿no? Ya no será 4 a 6%, probablemente sea un poquito más adicional al impuesto por un tema de riesgo y de necesidad de esos remitentes, ¿no? de esos aparatos para remitir, de tener mayor personal para hacer las verificaciones del lugar y cumplir con las provisiones que tenga la ley. Dice el titulador de nosotros allá arriba en el Control Master, nos dijo Edwin por aquí por el apuntador, sabes que el titulador de nosotros a veces pone unos huevos, entonces Eliseo le llama la atención Pero y él me lo pega a mí. Eso no es verdad. Pero entonces ahora me escribe, ahora me pide que te... Oye, Edwin, que si cuando ellos hacen este tipo de gravamen se utiliza también por PayPal o por algunas aplicaciones de esas que son electrónicas. Habría que ver, porque más que nada está orientado a la forma tradicional en que se mandan las remesas, que es a través de servicios de mensajería, como, bueno, hay varias empresas que lo hacen, ¿no? Hay algunas tienen un sistema electrónico. Las que son por banco son mucho más caras, tienden a tener unas tasas de comisiones de 10%, desde Estados Unidos a Centroamérica y el Caribe. Tú sabes que también ahí viene otro tema, y es que la tasa de cambio, porque el agente remesador gana, como decías tú, Richard, porque le cobra 1% del dinero que se envía,
pero también aquí la tasa, porque por ejemplo tú lo recibes allá a X A y una lo pagas aquí a una tasa más bajita, claro. mucho más baja. Sí, bueno. El impacto económico, tanto en Estados Unidos como aquí, parecería ser más obvio, pero ¿cómo afectaría eso en lo positivo o negativo? Bueno, depende del país. Obviamente en México, Honduras, Guatemala reciben mucho dinero en remesas. El Salvador. El Salvador también. Guatemala recibe un 27% de su PIB en remesas cada año. Entonces, obviamente, el 5% de impuesto a las mismas lo que hace es que reduce. Y si estuviésemos en un momento de bonanza en Estados Unidos, pues probablemente se puede poner el 5% y los inmigrantes que están allá pueden compensar ese 5% y seguir mandando más o menos la misma cantidad. No, pero que te lo quitan de los mismos cuartos. No, está bien, pero si tú antes mandabas 100 y llegaban 95, Ahora van a llegar a 90. sí, pero si estás en bonanza, pues tú mandas un poquito más de 100 para que te lleguen 94, 95. O sea, para tú mantener lo que le llega neto a tu familia, Sí, mantener. porque es un presupuesto fijo. Aquí hay familias que se mantienen de esa remesa, Pero eso pagan significa alquiler, pagan... un esfuerzo mayor y una Sí, reorganización financiera sí, para los que mandan y también para los que reciben. Tú Claro imaginas que que, sí. tú imaginas que tú puedas ir allá, por ejemplo, y tú trabajas en una, qué sé yo, que tú trabajas en una bodega, por ejemplo, y tú vayas y le digas al jefe tuyo, mire, don, usted tiene que aumentarme porque ahora Trump, la remesa que yo estoy mandando a mi país, me le están cargando un 5. Tengo que mandar un poquito más. Bueno, esa es una situación. Otra situación es que Estados Unidos lo que podría estar incentivando es que más familias, sobre todo en pueblos pequeños de México, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, se van a la necesidad de inmigrar, de irse hacia Estados Unidos. Las remesas tienden a funcionar como una especie de tapón o de freno, porque es un dinerito que llega con cierta Claro. regularidad y que sirve para que esa familia tenga un consumo mejor al que tienen antes de la remesa, Claro. y también para que ponga un negocio que les permita vivir mejor. Entonces eso hace que la necesidad de que un familiar de los que están ahí en ese país actualmente tenga que inmigrar a Estados Unidos, pues sea mucho menor que si no tuviera la remesa. Entonces yo creo que es un poco contraproducente. Y tú sabes que ahora el Banco de Reservas, por ejemplo, la semana pasada, o creo que este fin de semana, hizo una feria inmobiliaria allá en Sí, Nueva York. sí. Y el mismo, o sea, mencionó el Banco de Reserva, pero hay otros bancos, el Popular, el BHD, que tienen inversiones con familias dominicanas en Estados Unidos que compran inmuebles, compran su casa, compran su apartamento, compran una tierrita y lo pagan desde allá mandando la remesa para el pago. Sí, sí, claro. Entonces ahora también afecta ese tipo de operaciones porque al cargarle ese 5% tienen, como tú dices, que pagar más porque son montos fijos, que tú no puedes decirle a la cuota del banco o a la cuota de la inmobiliaria que va a pagar menos, o sea, tiene que... No, así es, y de hecho gran parte del mercado inmobiliario de Santo Domingo se está moviendo con personas dominicanas que están en el extranjero y que mandan dinero para acá para comprar esos inmuebles como inversión. Yo creo que es una medida, probablemente pase, pero está afectando o va a afectar muy particularmente estados que son demócratas, porque son los que tienen mayor población inmigrante. New Jersey. Nueva York, New Jersey, Miami, que aunque Miami, bueno, es republicano, California tiene muchos mexicanos, Arizona, esto no es nuevo, 18 estados en los últimos 15 años han intentado tener alguna ley estatal que le ponga impuesto a las remesas. Solamente Oklahoma lo logró, la pasó, y carga $5 por cada monto remesado, cada vez que se mande remesa al extranjero, hasta $500. Y si pasa $500 le cobra un 1%. O sea que ya hay una experiencia estatal en Estados Unidos, hubo algunos ensayos que no pasaron por las legislaciones estatales, pero es una idea que tiene un tiempito dando vueltas en la política americana. Ahí no hay tu tía, ahí no es de que vamos a una marcha allá a la Casa Blanca en No, y con Washington, que mayoría- somos padres de familia y con la mayoría en el y con Congreso. una pancarta y cosas, y eso es... Será lógico que pasará, pero eso va a tener serios efectos realmente, un efecto rebote en todos los sentidos. Y eso de la inmigración tiene lógica lo que dices, es decir, si yo voy a recibir menos de esa remesa que me manda mi familia que está ahí en Estados Unidos, yo voy a tener que ver si también emigro y entonces genero yo. No sé cómo va a pasar. Yo creo que eso sí puede ser, eso que dice Lisette, puede ser que genere más de lo que la administración Trump quisiera menos con este tema migratorio. Porque entonces
Lice, lo que yo estoy mandando no alcanza, ven tú para acá también para que me ayude. Es correcto. Richard, saliéndonos un poco de las remesas, ¿cómo ves tú el panorama económico del país en lo que va de año, en una situación global con más tensiones y dificultades y demás? Pregunto porque hablamos de, obviamente sabemos de nuestra estabilidad. República Dominicana es un país que ha sabido mantenerse a flote cuando otros en la región han estado en situaciones difíciles. Pero en general la sociedad, el pueblo no ve como el impacto de esa economía que se mantiene estable o de esa economía que crece. ¿Cómo ves tú el panorama? Yo creo que previo a los aranceles, varios economistas, incluyéndome a mí, teníamos más o menos un consenso, lo habíamos dicho públicamente, de que el país iba a crecer alrededor de 3,5%. Típicamente nosotros crecemos post pandemia 5%, previa pandemia crecíamos 6%. Somos siempre uno de los países que más crece. Yo creo que nos comparen con América Latina ya le quita un poco de brillo a los esfuerzos que debe hacer el país. El país debe ya compararse con Asia, con el sudeste asiático y no con la América Latina. Tenemos muchos años siendo el país de mayor crecimiento económico de toda la región. De la región, pero es una región que crece poco, realmente. Entonces nosotros debemos compararnos ya con gente que crece más. Pero este año, antes de los aranceles anunciados por Donald Trump en abril, estamos viendo un crecimiento de 3,5%, 4%. Eso evidentemente que implica menos creación de empleo, menos aumento de salarios más lentos creciendo y menos reducción de pobreza. Luego de los aranceles yo creo que el crecimiento va a estar un poco por debajo de esa cifra, va a estar más cercanos a 3%. Y eso son niveles bastante llamativos para lo que es la historia tradicional en República Dominicana. Factores que explican eso: primero, las tasas de interés están elevadas en República Dominicana. Si usted va a buscar una hipoteca ahora para comprar una casa, fácil le ofrecen un 16, 17%. Altísimo. Antes era 8, 9, 10%. Y ya tenemos una inflación baja. O sea que lo que se llama tasa de interés real, que es la tasa de interés que le da el banco menos la inflación, está siendo prácticamente de doble dígito en 10%. Es altísimo. Y segundo, que no es menor, está el evento de que el gobierno, desde hace unos años, está gastando poco en infraestructura. El año pasado tuvo una ejecución que fue de la más baja de los últimos 15 años, y este año ya está presupuestado la ejecución más baja de 1990 del presupuesto para gastos de capital, es decir, gasto de construcción de carreteras, de escuelas y de hospitales. Ese gasto es tan bajo que se calcula en 2,2% del PIB para 2025, al menos en presupuesto está así. Implica una reducción de 10,000 millones de pesos versus el monto gastado efectivamente en 2024. Es decir, que nosotros estamos teniendo una economía donde hay tasas de interés muy altas, que está restringiendo un poco la acción del sector privado, pero el sector público, que es 20% del tamaño de la economía, o genera 20% del tamaño de la economía, pues está restringiendo su gasto. Pero el gobierno dice que esa reducción es para combatir el déficit. Es para combatir el déficit, pero el déficit este año está presupuestado para ser más alto que el de 2024. Y hay préstamos en curso, hay más préstamos en curso. Hay más préstamos en curso. ¿No es una contradicción? No, no es una contradicción. Lo que sucede es que por la misma dinámica de gasto que hemos tenido en los últimos años, ya el presupuesto dominicano está siendo deficitario de manera bastante importante. 3% del PIB, 3,2% del PIB, que son números altos. Tradicionalmente nosotros nos manejamos con un déficit de 2 puntos del PIB. Ahora estamos un 50% más alto en 3. ¿Y la reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal venía a corregir esos elementos. Venía, yo creo que a darle recursos al gobierno para hacer obras públicas, que entiendo son necesarias, y también para tratar de reducir el déficit y obviamente ralentizar o hacer más lento el crecimiento de la deuda. Eso no pasó. Por lo tanto, el presupuesto de este año, que se hubiese cuadrado con esa reforma, tiene unos déficits importantes que yo creo que va a ser más alto el que esté en presupuesto, porque hay algunos gastos que me parece que están muy pequeños cuando uno ve el presupuesto versus lo que uno estima que van a ser realmente a final de año. Tú sabes en buen dominicano lo que él acaba de decir, ¿verdad? Que mientras más postergamos la reforma, cuando venga, porque tiene que venir en algún momento, va a ser más duro que nos va a dar. Sí, pero que esa reforma no debe afectar a los que siempre pagamos. Lo que pasa, ese es el asunto. Lo que pasa es que no ha habido. Hay que equilibrar el tema. Lo que pasa es que no ha habido una responsabilidad. Ningún gobierno quiere ponerle el cascabel al gato, meterse en camisa de once varas, porque en la medida en que aquí hay que hacer una reforma integral y profunda, se van a caer muchos santos, muchos altares, y ningún gobierno, ningún presidente hasta la fecha ha querido tocar esa tecla. Mira, Federico Jovini publicó hoy en el Listín su artículo
diario. Y la verdad es que yo no podía estar más de acuerdo con todo lo que dice ahí. Habla de dos países, la República Dominicana que crece, que recibe una importante inversión extranjera, con un turismo cada vez más amplio, más voluminoso, etcétera, ¿no? Y la República Dominicana, donde todos pagamos más y recibimos menos, donde hay un gran déficit en la educación, un sistema de salud cuestionable, entre otras muchas Lo que pasa es que una cosa situaciones. lo que pasa es que una cosa, y pregúntale al economista, una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo social. Bueno, o por eso distribución de la preguntaba, riqueza de porque ese- hablamos de crecimiento económico, pero que no se ve en el día a día. Sucede lo siguiente, que el país, la economía dominicana, está compuesta por varios sectores económicos o actividades económicas. Una puede ser turismo, otra puede ser construcción, otra es la industria, otra es zona franca, otra es agropecuario, otros servicios financieros. Dependiendo de cuál crece más, tú puedes tener que el promedio te da que crecimos 5, pero hay una que quizás está creciendo 9 o 10, que fue la Las historia de los últimos 3 exportaciones, como años. el tema de la minería. Que fue los últimos 3 años, por ejemplo, hoteles, bares y restaurantes muy ligados al turismo. Creció el doble de la economía. Pero había otros sectores como construcción que están creciendo 2. Y construcción es el mayor empleador económico que tiene República Dominicana. Pero también tenemos que la industria está creciendo muy poco este año. Igual zona franca y probablemente crezca menos por los aranceles que puso Estados Unidos, que es nuestro principal destino de exportación. Entonces, son varios elementos que están ahí. El hecho de que crezcamos mucho no significa que todos los sectores crezcan, pero este año en particular, y desde el último trimestre de 2024, la mayoría de los sectores que generan empleo, generan dinamismo económico y también que generan recaudación para el gobierno, son los que menos están creciendo o van a crecer negativos. O sea que yo creo que este va a ser un año bastante cauteloso a nivel de crecimiento, por no decir que va a ser mal año. Bueno, entonces, conclusión, apretémonos el cinturón, vamos a ser racionales en el gasto. Yo iba a decir ahorremos, pero yo creo que eso sería hasta una mala palabra, porque pedirle a la gente que ahorre cuando lo que percibe no le da, sería un insulto, perdónenme por eso. Pero vamos a ser por lo menos racionales en el gasto. Gracias, Richard, siempre colaborador de nosotros aquí ya. Sí, no solamente asesor económico de la mirada. definitivamente, sino didáctico, aleccionador para tratar estos temas que nos impactan a todos. Claro que sí, muchísimas gracias, Richard.